Una vez tenía un dolor muy fuerte en mi boca y es que una muela estaba molestándome. Era tanto el dolor que no quería que tocaran mi cara. Para esto tuve que ir al dentista. Es más, no le dejaba al dentista que me tocara mucho porque me dolía demasiado. En esto el dentista me dice: la única manera de que tú puedas dejar que yo trabaje en tu boca es que te ponga una anestesia local. Y así fue. Introdujo la anestesia local y mi paladar comenzó a adormecerse y toda mi boca también. Lo curioso de esto es que cada vez que mordía mi lengua, no sentía mi lengua. Es más, creo que era hasta peligroso porque podía seguir mordiendo y no darme cuenta de que estaba lastimándola. Podía morder y no sentir nada. Así es la vida de todo hombre en esta tierra. Muy buenos días. A nadie le gusta la gente insensible. A todos nos gustan que respondan cuando tenemos una necesidad. Pero ¿sabe que hay gente que es insensible al llamado de Dios? Y por el contrario, es sensible al llamado o a lo que este mundo ofrece. Hoy estaremos aprendiendo acerca de la insensibilidad. Quédese con nosotros y disfrute de este mensaje. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas sumiste mi pasado. Ahora sé que aún esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh,
nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá un hombre entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Brillo más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Una vez tenía un dolor muy fuerte en mi boca y es que una muela estaba molestándome. Era tanto el dolor que no quería que tocaran mi cara. Para esto tuve que ir al dentista. Es más, no le dejaba al dentista que me tocara mucho porque me dolía demasiado. En esto el dentista me dice: la única manera de que tú puedas dejar que yo trabaje en tu boca es que te ponga una anestesia local. Y así fue. Introdujo la anestesia local y mi paladar comenzó a adormecerse y toda mi boca también. Lo curioso de esto es que cada vez que mordía mi lengua, no sentía mi lengua. Es más, creo que era hasta peligroso porque podía seguir mordiendo y no darme cuenta de que estaba lastimándola. Podía morder y no sentir nada. Así es la vida de todo hombre en esta tierra. No siente, no percibe quién es Dios. No siente, no percibe la voz de Dios. La insensibilidad es parte de la naturaleza caída de todo hombre que está en la tierra. Esto está en su corazón. Tal vez para ti esto sea algo difícil de creer, porque ves que hay mucha gente que es sensible al dolor o sufrimiento de una persona, o sensible a un niño que está abandonado, sin comer, que está en las calles, o tal vez ves muchas personas que son sensibles a la misma naturaleza y no quieren que las maltraten. Muchos son sensibles y esto es comprensible cuando un familiar padece de una enfermedad o tal vez sufrió un accidente. Todo esto se puede comprender, pero les hago una pregunta. ¿Por qué no somos sensibles
a la voz de Dios? ¿Por qué no escuchamos y creemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? La insensibilidad es no sentir ciertas sensaciones, tanto físicas como emocionales. Es la incapacidad de ser sensible. Cuando alguien no siente nada ante el peligro, ante una situación crítica, difícil, incluso puede ser indiferente al dolor de otras personas, es catalogada como un insensible. Siendo el ser humano físicamente sensorial, es decir, que puede percibir muchas sensaciones, ¿por qué no puede ser sensible a la voz de Dios? Según Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23 también dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que la muerte viene por causa del pecado. Y todo hombre, al estar separado de Dios, es decir, muerto espiritualmente, es insensible a la voz de Dios. No puede reaccionar. En lo natural, un muerto no percibe el dolor, no siente nada, porque no hay aliento de vida en su ser. Nada puede hacer por sí mismo. Así es todo hombre que nace en esta vida sin Dios. No percibe las cosas de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Esto pasa porque estamos separados de Dios y esto nos hace insensibles. Así es uno que está muerto espiritualmente. No percibe, no nota, no entiende, no puede comprender la voluntad de Dios. En Romanos 11:8 dice la palabra de Dios: como está escrito, Dios le dio espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír, hasta el día de hoy. El problema es que todo hombre nace muerto espiritualmente, por lo cual es insensible. Pero tal vez usted está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué yo he nacido muerto en este mundo? Y la respuesta es que nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, pecaron y fueron destituidos de su gracia. Por lo cual el pecado se heredó y desde ahí en adelante todo hombre vive muerto, es decir, separado de Dios, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un verdadero creyente es una persona que ha nacido de nuevo. Es decir, ahora puede ser sensible a la voluntad de Dios y obedecer su palabra. Está capacitado para ello porque ha vuelto a la vida, es decir, ha vuelto a Dios. Ya su corazón no está encallecido, ya su corazón no es como una piedra. Un creyente responde a la verdad de Dios. Es decir, empieza a obedecer, comienza a tener deseos de querer hacer su voluntad. Se vuelve sensible a la voz de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, entiende su condición. Y esto le lleva a un arrepentimiento. La vida de esa persona empieza a ser transformada porque experimenta el nuevo nacer. Solamente Dios puede hacer esta obra tan grande en el corazón de cada hombre. Solo Dios puede obrar así. Él es el que da vida. Desde ahí en adelante, todo creyente comienza a ser sensible a la voz de Dios. Tienes deseos de obedecer, tienes deseos de caminar en Él y Él se vuelve su todo. Esto solo lo puede hacer Dios.
Como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Un creyente ahora empieza a tener deseos de crecer en esta gracia que solamente Dios le ha dado. El creyente camina en la verdad del Evangelio. Ahora puede percibir, puede notar y puede conocer a su Señor y lo que Él desea, pues ha pasado de muerte a vida, es decir, ha resucitado. Y ya no es un ser insensible. Dios es su confianza. Pero vemos en este tiempo que el corazón de muchos se ha enfriado. En algún momento, habiendo escuchado la palabra de Dios y habiendo creído, se dejaron engañar en sus mentes y se entregaron a sus deseos, olvidándose de Dios y de su palabra. Es decir, ya no responden a la verdad, ya no responden a la voz de Dios. Y esto es algo muy grave. Por eso la palabra de Dios dice: cuando el Cristo regrese, ¿hallará fe en la tierra? Estas personas dejaron que su mente fuese minada, invadida por el pecado. En 2 de Corintios 11:3 dice la palabra: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Poco a poco, estas personas se fueron entregando a una vida vana, olvidándose de la verdad de Dios. Ellos ya no sienten nada, no reaccionan a ningún estímulo, porque el pecado es la que les domina. Tal vez tengan algún remordimiento, pero en poco tiempo vuelven a los deseos de su carne, al engaño de la vida, a los afanes que da este mundo, y así es como esa alma vive insensible a la voz de Dios. En Efesios 4, 17 al 19, dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La definición bíblica es que la palabra insensibilidad es la dureza del corazón. Así es todo hombre en la tierra cuando nace después de Adán. Es insensible, es duro de corazón y necesita ser resucitado por Dios, es decir, volver a la vida. Yo fui uno de ellos. Yo fui uno de los que no respondía a Dios por naturaleza. Una vez después que lo conocí, pude notar en mi vida muchas veces un enfriamiento por abandonar la palabra de Dios, por no caminar en ella. Y tuve las consecuencias de esta forma de vivir. Yo quiero animarte a que entiendas que tienes que salir de esa dureza. Pero el hombre no puede en su propia fuerza. Es necesario que escuches la palabra de Dios y puedas comprender qué es lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Hoy es el tiempo del Señor. Hoy es el tiempo de salvación. Escucha su voz y no endurezcas tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo. Confía en Él. Y si en algún momento tú has caminado en Dios y ahora te ves perdido, regresa. Porque Dios no rechaza a un corazón contrito
y humillado, Dios no lo despreciará. Él es bondadoso y Él quiere nuestro bien. La palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con cada uno de nosotros. Él no desea la muerte del que muere. Él quiere que tú vivas y disfrutes una vida en Él. Les animo a que sigamos meditando en esta palabra. Oremos juntos. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Ciertamente tu palabra nos da vida, nos confronta, nos hace comprender la condición en la que nos encontramos. Somos nosotros los que tenemos que responder en esta hora. Ayúdanos, Señor, a no ser indiferentes a tu voz, insensibles a tu voz, sino que podamos proceder al arrepentimiento. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración con nosotros, te invito a que escanees el QR que aparecerá al final del mensaje para que nosotros nos contactemos contigo. Dios te bendiga. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje y lo invitamos a que siga conectado con nosotros a través de esta serie de enseñanzas. Dios le bendiga.